Bendiciones, bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Me perdonan si oyen una música de fondo, pero no es la mía. No es la mía. Espero que bien estén bendecidos en este día, hayan oído mucha palabra de Dios. Yo me la pasé escuchando bastante palabra de Dios hoy. Así que, pero tenía un tema que quería conversar con ustedes sobre este tema. Un tema muy interesante que lo vi. Me di cuenta. Dije, voy a compartirlos con mis contactos en Facebook que me siguen, que comparten mis videos. En el video anterior, el día sábado creo que fue que hice el video anterior, yo hablé un poquito de esto sobre la persona de Cristo dentro de lo que son los mensajes. Pero ahora vamos, de ese tema sale este que le puse aquí en el like: Cristo encarnado. Cristo encarnado. Sin la revelación de Cristo encarnado, saluda a los que se están conectando. Sin la revelación de Cristo encarnado no hay visión del Cristo glorificado. Imagínese usted esto. Es posible que usted haya oído sobre esto. No hay visión del Cristo encarnado, del Cristo glorificado, si usted no tiene una visión del Cristo encarnado. Cuando usted oiga de Cristo encarnado, usted va a oír de Cristo encarnado como aquel que estuvo aquí en la tierra, nació de una virgen, ¿verdad? Y ustedes, me imagino que han leído, voy a leer las notas. El Cristo encarnado es aquel que dijo: tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. El Cristo encarnado decía: mi Padre trabaja y yo también. El Cristo encarnado fue tentado y tuvo que aprenderse la escritura, aunque él era Dios. El Cristo encarnado con la escritura reprende entonces a Satanás. El Cristo encarnado tuvo que ser bautizado, El Cristo encarnado tuvo ministerio, ya sabemos el ministerio que tuvo Cristo. El Cristo encarnado amó a sus enemigos estando en un cuerpo imperfecto. Perdonó y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cristo encarnado discipuló, enseñó, tuvo familia, tuvo a quien rendirle cuenta, tuvo una mamá, tuvo un papá, tuvo hermanos. El Cristo encarnado fue menospreciado, el Cristo encarnado pagó impuesto. El Cristo encarnado también se le conoce como el nombre de Cristo humanizado. Es el Cristo de la historia, el rubio de Galilea, como le llaman algunos historiadores. No sé de dónde sacaron que era rubio, pero inclusive se le da características humanas. El Cristo también se le llamó el ungido, él mismo se llamó el ungido. El Cristo encarnado también se le llamó hijo del hombre, el maestro y el rabí. Es importante, mire, aquí hay algunos pasajes en donde Cristo habla como un hombre y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Cristo encarnado se hace ver como un ejemplo para la humanidad. Dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vemos también el Cristo encarnado también sufrió vituperio, sufrió humillación, menosprecio de su comunidad. El Cristo encarnado en la Biblia dice que Mateo 13, 53, 58 habla que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Esos eran los vecinos. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Cristo encarnado es necesario. El Cristo encarnado es necesario que tú tengas una revelación del Cristo encarnado. Porque el Cristo encarnado nos prepara para poder tener la visión del Cristo glorificado. El Cristo glorificado es aquel que nosotros conocemos como el que está coronado, sentado en lugares celestiales. Él resucitó. Nos vemos ante Él como el Hijo de Dios. Ya no es el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios. Es el nombre sobre todo nombre. Es el Señor. Le llaman el gran yo soy, el alfa y la omega, el todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos, el santo, el amén, el león de la tribu de Judá, el cordero. Ese es el Cristo que está en gloria. Ese es el Cristo de la esperanza de gloria del hombre. Pero el Cristo encarnado tiene un papel muy importante. Tiene que ser revelado. Tiene que llevar, porque usted no puede salirse del marco de donde Cristo nos habló y nos trajo una enseñanza, precisamente porque Dios quería que Él tuviera un paso de 33 años sobre la tierra. No es en vano que el Señor haya inspirado al Espíritu Santo a estos apóstoles a escribir los 4 evangelios. Eso tiene una razón de ser. Allí hay principio que nosotros tenemos que aprender, porque nos lo dio el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios hubiera querido que usted nada más reconozca a Cristo que murió y murió por usted y le dio salvación y luego le sentó en lugares celestiales, y por ende usted tiene una naturaleza divina, como dice la palabra, que a través de él usted puede tener un espíritu de oración, de sabiduría, de revelación. Todas las cosas en las cuales el hombre es por la gracia y el favor de Cristo, a través de su sacrificio, a través de la resurrección, Él nos ha dado a nosotros, nos ha hecho coherederos con Él y nos ha hecho, como dice el libro de Apocalipsis, reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Entonces, nosotros no podemos saltar a toda esa gloria si nosotros no tomamos en cuenta lo que es el Cristo encarnado. ¿Cuál es el papel del Cristo encarnado y por qué? Porque ahí está la cruz. Usted tiene que familiarizarse con el proceso de Cristo, reconocer que ese proceso de Cristo
usted también tiene que tener ese espíritu que tuvo Cristo. Por eso lo digo, aprended de mí que soy manso y humilde. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que ver que el Cristo encarnado es el Cristo en el cual nosotros nos vamos a identificar, ya no llevando una cruz como hacen la gente en Portobelo, no metiéndonos latigazo como hacían los antiguos en literatura. Había una monja que que escribía poesías, y esta monja, ella misma se maltrataba. Yo creo que se llama Santa Teresa de Jesús, es católica. Entonces nosotros vemos que si usted tiene la revelación correcta del Cristo encarnado, usted va a tener la revelación correcta del Cristo glorificado. La Biblia dice que dos personas tuvieron, te voy a hablar nada más de dos personas, tuvieron la manifestación del Cristo revelado a Juan de Pasmo, del Apocalipsis. Ese Cristo nos los habla Juan, pero antes de leerte Juan, que ya por lo menos tú la debes saber porque está en Apocalipsis, te voy a hablar de Filipenses. Es una revelación de Pablo. En el Filipenses 2, 1 al 11 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que Pablo le pudo ser revelado de lo que Cristo dijo cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Había una revelación en el Espíritu, aunque haya palabras diferentes dado en Apocalipsis, esta es la misma revelación que Pablo recibe de la cruz, y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí Cristo se le revela a Pablo, es el Cristo encarnado, es el Cristo humillado, es el mismo Cristo que vio, tenía Juan de Pasmo cuando dice: yo estaba en el Espíritu, y cuando yo estaba en el Espíritu, dice aquí Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y dijo Juan también que él era semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y a su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda, y su rostro era como de sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y me dijo: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto. Aquí estos dos apóstoles reciben la misma revelación. El Cristo que ya conocía Juan de Pasmo, que era el Cristo que él había visto desbaratado, era un Cristo que él había visto lleno de sangre, y por eso usted ve que él hace el contraste, y no es inocente que la Biblia haga que él describa la cara de Cristo, que él describa los ojos de Cristo. La Biblia dice que Cristo era una llaga. Es posible que los tantos golpes que Cristo recibió haya perdido los ojos. Es posible que Juan de Pasmo haya visto a Cristo como una llaga, pero cuando él ve a Cristo, dice que él cae como muerto. Entonces, si tú tienes la revelación del Cristo encarnado, tú vas a tener la revelación y la visión. Lo que pasa es que hay personas que quieren tener, que le han predicado y le han dicho que tú eres un rey, porque el libro de Apocalipsis lo dice. Lo que tú no has entendido, que estas personas tuvieron que tener una revelación del Cristo encarnado, no una revelación en la cual yo me voy a hacer como Él, en donde me voy a hacer el que ahora a mí me miren y a mí me tengan por muy sufrido o por muy sufrida. Hay que tener cuidado con eso. La revelación del Cristo encarnado es una revelación en la cual lo describe Pablo, y te lo acabo de leer en Filipenses 2, 1, 11. Esa revelación, eso que Cristo mismo dice cuando Él está en persona y te dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Por eso que te leí en mi nota y te dije: Cristo pagó impuesto, Cristo perdonó en su carne, estando en un cuerpo humano, dijo y pidió perdón por todos aquellos que le habían hecho toda esa humillación, en la cual inclusive su propio cuerpo fue desnudado ante toda la... Entonces, si usted no tiene esa revelación, ahora esa revelación no es para que usted tenga un llanto por el Señor, porque mira lo que él le dice a Juan de Pasmo, cuando Juan de Pasmo cae y le dice: mira, en pocas palabras, ya yo fui ese que tú tenías en la mente. Quítate esa visión, quítate ese Cristo que tú tienes ya, porque llegó tu hora. Y cuando ya Cristo te dice: mira, yo me voy a revelar a ti, ya quítate ese Cristo que tú tienes, en el cual te han predicado que tú tienes que sufrir, porque muchas veces el enfoque ha sido un poco erróneo. Cuando usted, por eso que usted ve, y hablé del, casi nunca me gusta meter a las otras denominaciones o a las otras creencias, pero por eso que usted ve la situación que está en Portobelo, y que no se termina esa situación en Portobelo, esta persona tirándose vela encima, porque le han enseñado desde que eran pequeños que hay que sufrir ese sufrimiento en nuestro cuerpo, o simplemente sentir una culpabilidad porque Cristo murió por mi pecado, y por causa de eso yo tengo que obedecerle a Cristo, y por causa de eso yo tengo que convertirme al Señor y hacer cosas de mi propia fuerza. Pero la palabra dice que el Cristo que se le reveló a los apóstoles, que se le reveló a Pablo,
fue un Cristo en el cual lo instaba a ellos a glorificarlo. Por eso es que Pablo en Filipenses tiene las dos revelaciones, tanto el de humillación que él le dice a ellos, fíjense lo que Cristo hizo, y también tiene la revelación de la exaltación de Cristo, como también Cristo le da la revelación de lo que Él le ha dado al hombre por gracia. Pero nosotros necesitamos, yo no te puedo definir cómo, por ejemplo, yo he podido sentir la revelación, que es lo que también se le llama la revelación de la cruz. No te puedo explicar bien claro cómo es que yo pude recibir, porque inclusive cuando usted recibe la revelación del Cristo encarnado, literalmente usted puede tener visión del Cristo glorificado, así como lo tuvo Juan de Pasmo. Ese Cristo que usted va a ver, un Cristo en gloria, usted ya no va a ver el Cristo en espina, usted no va a ver el Cristo que está en la cruz como lo hacen los católicos, que está crucificado, está lleno de carne, de sangre. Usted no va a ver ese Cristo. Y yo, para la honra y gloria de Dios, en un tiempo muy difícil que estaba pasando, de casi 15 años de ser cristiana, he tenido 3 sueños con el Señor, y una de las características que tú sabes que es el Señor es que Él no pelea con los demonios. Y muchas veces yo tenía ese tipo de sueños en las cuales Él tuvo que intervenir una vez, porque hay personas que mueren, señores, en su cama, y usted no sabe muchas veces por qué murieron. Muchas personas dicen, no, es que murió del corazón, no es que te pegaste tremendo susto, porque muchas veces usted sabe que cuando usted tiene sueños, y esos sueños son muy difíciles, a algunos le llaman, psicólogos le llaman pesadilla. Entonces nosotros sabemos que esto es más que pesadilla. Y a mí una potestad, un demonio estaba ahogándome, y literalmente yo sentía en mi cuerpo que ya era lo último que me tenía y no podía respirar. Y cuando de repente aparece el Señor y le dio un grito, y cuando Él le dio el grito, yo logré verlo y vi sus ojos de fuego, y dije, este es el mismo que Juan describió, por ende es el Señor. Y sé que no fue un ángel, porque recuerde que los ángeles no pueden darle órdenes a los demonios, entienda esto. Acuérdese el libro de Daniel, en donde el ángel le dice que el ángel, creo que Miguel o Gabriel, uno de los dos, le dice a Daniel que el espíritu de Persa lo había detenido. Entonces quiere decir que ellos tienen que pelear con los demonios. Cristo no pelea con ningún demonio. Por eso, cuando usted tenga una visión física con Cristo, que se le revele algún día, si usted la ha tenido, usted va a estar conmigo de acuerdo de que si es en base a defensa, Cristo no pelea con demonios. Por eso sé que era Cristo y no era un ángel. Entonces, también por la característica de cómo Él tuvo esa voz estruendosa, en la cual Apocalipsis también habla de la voz de estruendo que tiene el Señor. Los ángeles también tienen esa voz de estruendo, pero los demonios, como ellos eran ángeles también, ellos se enfrentan con los ángeles del Señor, pero la palabra dice que siempre queda ganando el ángel del Señor. Pero a Cristo no se enfrenta con nadie, solo Él da una orden. Y apenas dio la orden, el demonio me soltó, y yo estoy aquí viva con un propósito. Si no, quién sabe, hubiera muerto del corazón ahogada, y los médicos solamente dicen, bueno, el corazón se le paró durmiendo. Pero ya nosotros como cristianos sabemos que muchas cosas de esas pasan por situaciones que nosotros mismos a veces no entendemos. La segunda vez que tuve una visión en sueño con el Señor, que vi su cara, no fue en defensa de un demonio, sino fue dándome una respuesta en una situación que yo estaba muy mal, y siempre estaba orando de una manera muy conflictiva, una manera muy
como dice, intensa, oraba al Señor y le decía, yo no aguanto más, no aguanto más esto, si tú no intervienes, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Y de repente el Señor en una de esas se me aparece y cuando quiero decirle que yo nunca he dicho esto, porque hay gente que no te va a creer, ¿verdad? Pero generalmente el Señor te da autoridad para predicar estas cosas. Si tú tienes autoridad porque lo has tenido, nadie puede predicar algo que no ha vivido, porque en realidad no va a haber efecto de eso. Por eso te digo que tuve visión del Cristo glorificado, ese Cristo que no vi con sangre, no he visto, no sé quién ha visto ese Cristo, por qué le aparece. Hay personas que probablemente testifican de que han visto al Cristo con sangre o lo que sea, pero Cristo cuando se aparece en visión ya nunca más se aparece como ese Cristo que tenía Juan de Pasmo en su mente. Y en ese momento que Dios se aparece, se me aparece por prácticamente 4 segundos, y siento que mi alma sale del cuerpo, porque jamás Cristo glorificado te va a visitar si tú estás todavía en este cuerpo humano. Jamás, Él no puede tocar lo impuro. Entonces, tu cuerpo, tu alma tiene que salir. Y es posible que yo haya salido de mi cuerpo por 4 segundos y nuevamente volví, porque yo estuve el impulso de una luz, y en donde, como cuando uno le ponen esas cosas para revivirte, que son las 2 palancas, que usted está intensivo, así mismo subió mi cuerpo en el sueño, y por 4 segundos vi su cara consolándome, dándome un mensaje. Cuando yo me levanto, yo sé que era dándome un mensaje de que Él no se ha olvidado de lo que yo estaba necesitando urgentemente. Y es precisamente, eso pasó hace casi prácticamente 5 meses. Entonces, trabajando este mensaje, estaba pensando en eso, y decía que también la revelación del Hijo del Hombre se te puede aparecer, y se le debe aparecer a todo hijo de Dios, porque no es por obra, no es por nada de interesante que tú tengas o que yo tenga, sino que esto es para todos. ¿Sabe cuál es el mensaje que yo pude obtener hoy? Que ya he tenido la revelación del Cristo encarnado en mi vida. Eso es un paso muy importante en el hombre. Si usted no tiene la revelación del Cristo encarnado, ese Cristo que te dice que si tú no haces lo que en el espíritu Él quiere, porque no puede ser en la carne, porque lógicamente que nada se puede hacer en la carne. Si tú no lo haces, si tú no lo logras hacer en el espíritu, ¿qué es lo que te quiero decir? Hacer algo en el espíritu es hacer algo por fe. Si en fe tú no logras tener esta revelación, es muy difícil que tú llegues entonces a subir a esa revelación o a esa visión del Hijo de Dios. Y hay personas que no llegan ni a una y mucho menos a la otra. Mira lo que te dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando tú entiendes que si tú no tienes a Cristo glorificado, tú no vas a poder llegar a ser transformado, y no vas a entender el propósito
porque el propósito va de la mano con la voluntad de Dios para tu vida. Y ese es el peligro que nosotros tenemos si nosotros demoramos mucho en religiosidad. Si usted no adquiere, y desde el momento que yo veía que Dios estaba trabajando en mi vida, empezaron a hacer cambios, empezó el Espíritu Santo a tener ese trabajo, a cumplir esa promesa, porque recuerden que Él es el consolador. Y cuando Dios te consuela, la palabra dice que tú tienes ese agrado del cielo, porque nunca tú vas a tener ese agrado del cielo si tú no eres visto por el Padre como un Cristo. Y de la única forma que tú puedes ser visto por el Padre como Cristo, como Él ve a Cristo, es a través de ese Espíritu de Cristo cuando pasó por la tierra. Allí hay un poder en el cual los discípulos pudieron, que aunque no lo sabían, pero automáticamente ellos lo estaban viviendo. Porque acuérdense que cuando ellos estaban con Cristo, ellos fueron enseñados por Cristo, pero ellos tuvieron experiencias sobrenaturales con Cristo. Hubo un tiempo donde Cristo tuvo una transfiguración. Y todas esas cosas en las cuales ellos pudieron ver después de la resurrección, dice que Cristo se quedó con ellos 40 días. Entonces, eso hace que ellos tuvieran la revelación tanto del Cristo encarnado como del Cristo glorificado. Lo único que cuando Juan de Pasmo está en el Espíritu y Cristo le toca, le dice, oye, ya deja de llorar. Tú no has entendido algo. Ya yo estoy en gloria. Mírame. Y dice la palabra que Cristo le mostró todas las cosas en autoridad. Dice la palabra que Juan de Pasmo pudo ver el trono. Dice, y en el trono había uno que parecía como que tenía un arco iris, una perla que le llaman cornalina. Entonces, nosotros estamos viendo que Cristo se le presenta y le dice, Juan, te estoy diciendo que te estoy cumpliendo la promesa que te hice. Y ahora que tú estás en el Espíritu, tú estás orando, tú estás clamando por causa de mi nombre. Yo te vengo a decir, ya no te sientas como te sientes. Descansa, porque yo estoy en control. Y eso es lo que te dice el Cristo glorificado. Cuando Dios quiere que tú llegues a tener la revelación del Cristo encarnado, es para llegar a la consolación. Es para decirte, mira, hay personas, como te digo, llevan vidas derrotadas en aparente empuje, pero no tienen victoria en Cristo. No tienen ese poder. Porque Dios también quiere, no solamente como te leí en Romanos 12, Dios quiere también que tú descubras para qué tú estás en este mundo. Porque Él sabe que si tú te la pasas en este mundo viviendo una vida natural, si tú no llegas a eso que Él quiere, en esa renovación mental, en la cual, como dice la palabra, Cristo nuestra esperanza de gloria, como dice la palabra, que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros tenemos mucho que hablar de este tema, pero yo te lo dejo a ti para que tú sepas que no es lo mismo. Yo te decía en el video del sábado, el que no vio el video del sábado, vea el video del sábado. El video del sábado yo le estaba hablando y le decía
si hay predicaciones que no tienen una correcta trazabilidad de la persona de Cristo, vas a enredar al que te escucha. Porque muchas veces tú estás hablando del Cristo en gloria y de repente quedas hablando del Cristo encarnado y no haces una delimitación o una diferencia en qué es lo que quieres decirle a las personas. Hay otra situación porque trazamos mal al Cristo encarnado y lo hacemos ver que todavía ese es el Cristo de la victoria. Ese no es el Cristo que nos da la victoria. Por eso tú necesitas la victoria. Tú necesitas vencer, nacer de Él, crecer en Él y vencer. Y no solamente te lo hablo en el caso de pecado, que a veces a uno no le gusta mencionar ese caso, porque uno cree que todos los cristianos deben estar exentos y libres de eso. Sin embargo, nosotros vemos que todavía hay esa situación. ¿Por qué? Porque no hay una correcta trazabilidad de lo que realmente nosotros tenemos que tener como prioridad. Y es primero una cosa y luego la otra. Jamás podrás ser vencedor y victorioso si tú no tienes la revelación de la cruz. Y ese es el Cristo encarnado. ¿Dónde tú puedes encontrar ese Cristo encarnado? Porque el Cristo glorificado nosotros lo hallamos también en el Antiguo Testamento. El Cristo encarnado también lo hallamos en el Antiguo Testamento, que profetiza su nacimiento, profetiza su obra que va a hacer aquí, pero también profetizaron la gloria que Él va a tener después de la cruz. Pero ¿dónde más tú lo puedes hallar? Los 4 evangelios. Es en los 4 evangelios. Y tú necesitas, como yo te decía en otros videos, comerte a Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos que comer su carne. Tenemos que beber su sangre. Dice la palabra que Él es río de agua de vida. Pero ese río viene cuando usted primero va a agradar al Padre. Porque la palabra dice que primero van a ser morada. Si usted no tiene nada de eso, si usted no logra que eso pueda llegar, y es lógico, usted nada más tiene que creer. Porque usted no puede saber todo esto. Estos son misterios en los cuales el Espíritu Santo, pero si tú dejas que una palabra te llegue con fe, tú vas a poder avanzar hacia ese Cristo de gloria. Y te vas a volver un cristiano victorioso. Porque todos necesitamos ese Cristo de la gloria. Nosotros necesitamos vivir vida victoriosa. Nosotros no podemos quedarnos en la religiosidad, en las costumbres de los pueblos. Y esto es definitivamente para que usted lo maneje, porque usted va a ser, usted evangelista. El evangelista y el que traza la palabra, no quizá en un altar dando un discurso de 1 hora probablemente, pero usted tiene que saber algo de evangelismo. Y para eso usted tiene que tener al Cristo revelado. Tiene que tener al Cristo revelado, encarnado. Y si usted no tiene esa revelación, jamás usted entonces podrá ser testimonios de autoridad y de dominio a otro, porque necesita primero. Y ese Cristo encarnado te lo revela muy bien el apóstol Pablo. Cómete las cartas de Pablo en el Espíritu y ten esa fe, y tú verás que Dios lo hace. Dios te bendiga.